En profundidad, con Fernando Pintos. Los comentarios expresados en este programa son ajenos a Noticiero El Vigilante. Muy buenos días. Hoy más temprano, amigos, esto es En Profundidad y tenemos un invitado muy especial. Es un hombre muy conocido, es un verdadero intelectual de enorme sapiencia, de una cultura enciclopédica, un hombre querido por muchos y detestado por unos pocos. El doctor Armando de la Torre. Podría decir muchísimas cosas más del doctor Armando de la Torre, pero son casi todas sabidas. Es una verdadera lumbrera intelectual y aquí lo tenemos presente en este programa a través del Zoom para pedirle su opinión sobre cómo va a ser la reactivación económica de Guatemala después de la pandemia. Doctor, bienvenido a En Profundidad. Es un honor tenerlo con nosotros. Muchas gracias, Fernando. Eres muy amable y te agradezco todas las flores que me tiraste al principio, que no merezco. Son pocas. Mira, hay un problema permanente en Guatemala, pandemia o no pandemia. Guatemala, en sus 200 años de independencia política, nunca ha sido un Estado de derecho. ¿Y qué significa un Estado de derecho? Un Estado donde se respete la ley. Como dicen los ingleses, the rule of law, la regla de la ley. Nunca se ha respetado. Nunca. Ni un solo momento. Ha habido respeto para algunas leyes en algunas ocasiones. Pero el espíritu de la población no está enfocado en respetar cualquier norma. No. Entonces ese es un tema aparte que no voy a tratar ahora, pero que tengo que siempre incluir, porque habría que discutir ese punto en otra ocasión, pero es muy importante, lo más importante, un Estado de Derecho que no tenemos. ¿Qué es un Estado de Derecho y cómo son sus aspectos económicos y sus consecuencias económicas también? Para otra ocasión. Pero tenemos que lograr alguna vez tener un Estado de Derecho, porque sin eso no podemos aspirar a llegar a las metas altísimas a las que puede llegar Guatemala hoy con sus recursos humanos y sus recursos materiales. Aparte de esto, yo diría que primero vamos a ver cuándo se termina la pandemia, porque hay muchos cálculos sobre las vacunas y cuándo van a entrar en vigor y cuáles y por cuánto tiempo. Yo calculo que todo el año que viene, próximo, va a seguir la pandemia. Y probablemente en la mitad del año siguiente también, del 22. Entonces, tenemos que hablar de una situación económica que empezará a regir probablemente en 1923. Antes de eso, estaremos luchando con la pandemia y sus efectos económicos. Ahora, ¿cuál es el primer paso a dar? Bueno, económicamente, desde el punto de vista del largo plazo, lo primero que hay que controlar es la deuda pública. La deuda pública tanto a corto como mediano y largo plazo, pero sobre todo a largo plazo. Hoy día la deuda pública viene a significar alrededor del 30% del Producto Interno Bruto. Eso es muy alto.
Es verdad que algunos dicen, sí, pero es más alto todavía en otros países más adelantados, como Argentina, como Uruguay, o como Chile, o los europeos. En Francia, el Estado absorbe casi el 50% del Producto Interno Bruto. En Israel es todavía más alto. Pero son estados que tienen un respeto enorme al derecho de cada uno. Y eso compensa en gran medida la pesada carga tributaria para pagar la deuda externa que están acumulando los gobiernos siempre. Nosotros no tenemos esa compensación. La deuda pública sigue creciendo sin que tengamos un alivio con respecto a la salud y a la honradez de la administración pública. Entonces, yo diría que sea 20 años, a 22 años, a 30 años, a 40, el tema urgente siempre es establecer un verdadero Estado de Derecho que nunca hemos tenido, nunca. El segundo punto muy importante es, después de tratar de solucionar o rebajar la deuda pública, facilitar las inversiones. Sin inversiones no se generan empleos. Imposible. Sin inversiones no se hacen fábricas. Sin inversiones no se puede explotar bien la tierra. Sin inversiones no hay salud para la ciudadanía. Entonces hay que fomentar las inversiones. De nuevo, el problema de las inversiones choca con lo del Estado de Derecho. Si no hay Estado de Derecho, no hay inversiones o muy pocas. Entonces, con el problema fundamental de la creación de un verdadero Estado de Derecho, está el fomento de las inversiones, que serían mucho mayores si logramos tener un Estado de Derecho y que serán muy pequeñas mientras no lo tengamos. Después, otro punto que hay que tener muy en cuenta es el equilibrio presupuestario. La gente no le da importancia al equilibrio presupuestario. Es más, los políticos de patio quieren gastar todo lo que puedan para ganar votos con eso, supuestamente. Bueno, como eso incide la deuda pública, no lo voy a tratar, pero es un tema importantísimo, importantísimo. El equilibrio presupuestario, igual que el Estado de Derecho, no se observa en Guatemala. Entonces, buscar un presupuesto equilibrado no se logra en Guatemala. Se lo ha logrado muy rara vez, excepcionalmente, pero normalmente no hay equilibrio presupuestario. Es decir, no hay una paridad entre los ingresos y los egresos. Entre los ingresos por medio de tributos e impuestos al gobierno y los ingresos por medio de obra pública y de servicios fundamentales como de policía y de educación y de salud por parte del gobierno de los ciudadanos. Entonces, fallamos en el cálculo económico, fallamos en pensar a largo plazo, fallamos en mantener un equilibrio honesto entre ingresos y gastos del Estado. Yo voy a decir que yo tengo una solución posible para eso, drástica, y por eso mismo probablemente imposible. Yo creo que el criterio fundamental del Estado y del todo gobierno sería o debería ser que el gasto público no exceda del 5%
del presupuesto nacional. Hoy día estamos al 11% en Guatemala del ingreso por tributos. Al 11% se va en gastos muy malos del gobierno. Yo reduciría del 11% al 5%. Entonces habría que eliminar un montón de ministerios superfluos, como el Ministerio de Desarrollo, que no sirve para nada, excepto para acumular los dineros desviados del Estado deshonestamente. Entonces, habría que suprimir 4 o 5 ministerios más. Habría que reducir los presupuestos de los otros ministerios. Inclusive, habría que castigar a la Corte Suprema de Justicia y peor aún a la Corte de Constitucionalidad con recortes de fondos si no cumplen con sus deberes primordiales. O sea, para mí, la austeridad en el gasto es la urgencia número 1 de todo gobierno en todas partes, pero muy particularmente en Guatemala. Eso de momento es imposible. El gobierno no hace más. No hay voluntad política, doctor. Sin voluntad política no será posible. No se puede, porque los políticos, primero, para ellos quieren ser reelectos. Y ellos creen que son reelectos si distribuyen dinero a las masas ignorantes de electores. Y mientras piensen así y las masas sean así, no hay remedio. Tenemos que cambiar la mentalidad de la gente, reeducar a la gente para que sean austeros en los gastos, para que vean las cosas a largo plazo, nunca al corto plazo, para que sepan que todo vicio de la tributación o con la tributación de todos, todo vicio se paga a la enésima potencia, o sea, se paga a un costo mucho mayor que el vicio como tal. Entonces, habría que reeducar a todos los electores para que los diputados, los alcaldes, los concejales, los jueces tengan más conocimiento económico de la importancia del ahorro, de la importancia de la previsión social, de la importancia de la austeridad, y que ellos den el ejemplo primero en ser austeros, en ser honestos, en ser cuidadosos con el gasto público. Eso tampoco lo hay. Entonces, como ves, es un Monte Everest el que tenemos delante de nosotros, porque hay que reeducar a todo el pueblo, pero reeducar también a los políticos que son parte del pueblo, reeducar a la burocracia estatal, reeducar a los tribunales de justicia, reeducar, punto. Porque el Ministerio de Educación tampoco educa en esta materia económica, no educa. El ahorro no se enseña en las escuelas. Debería ser la enseñanza número 1 en las escuelas primarias. No lo es. El largo plazo no se enseña en las escuelas ni en las universidades. Un poco hay algunas universidades donde tratan de hacer énfasis en estas cosas. Yo diría la universidad, por ejemplo, Mariano Gálvez, bastante austera en general, bastante cuidadosa con sus gastos. La Universidad Marroquín también, la Universidad del Valle también. Pero las otras, empezando por la Universidad de San Carlos, están habituados al despilfarro, al gasto inútil, al atropello de los contribuyentes. Entonces habría que empezar por las universidades de San Carlos. A la Universidad de San Carlos
hay que quitarle todos los privilegios para que tenga que competir con las universidades privadas en un plan de igualdad. Entonces la Universidad de San Carlos va a mejorar. Si tiene que competir, pero hoy no tiene que competir. Hoy recibe un total de 85 millones, 85% del presupuesto de la San Carlos sin tener que competir. Entonces, si no tiene que competir, despilfarra. Entonces, el Ministerio de Educación igual despilfarra. Entonces, la juventud crece sin saber administrar capital, sin saber pensar a largo plazo, sin saber la importancia de la inversión y sobre todo del ahorro. Y eso se refleja después en el Congreso y en los gobiernos municipales y en el Poder Judicial y en todos. Entonces, el problema económico de Guatemala, como de cualquier otro país, radica en la educación que reciben los ciudadanos, sobre todo la educación pública, que para mí no debería existir. Para mí toda educación debería ser privada y sobre la cual tengan control los padres de familia, no los burócratas del Estado. Doctor, entonces, ya creo que llegué al final. Doctor, se nos está terminando el tiempo. Queremos agradecerle su presencia con nosotros en Profundidad y brevemente usted ya está invitado. Yo esperaría que en el próximo mes de noviembre poder tenerlo aquí en el programa porque nos quedó chico el programa para todo lo que usted puede decir y todo lo que usted puede transmitir, que es de beneficio para todos aquellos que puedan verlo y escucharlo. Encantado. Se nos quedó corto el tiempo y entonces, muy brevemente, yo quisiera pedirle a usted por este programa, porque lo vamos a tener más adelante en el próximo mes en otro programa, quisiera pedirle o un resumen o un mensaje final para todos los que están viendo en Profundidad. El mensaje final que yo puedo dar es que todos debemos saber aprender, debemos todos aprender a cómo manejar recursos. Todos, desde la niñez hasta la adultez mayor. Ese sería mi mensaje final. Mil gracias, doctor. Mil gracias en nombre de todos los televidentes y en nombre del vigilante y de En Profundidad. Encantado. Quedamos ya apalabrados para el mes próximo para seguir platicando sobre estos temas tan profundos que usted maneja con tanta solvencia y con tanta propiedad. Gracias. A ustedes, amigos, muchísimas gracias por la atención. Los esperamos el viernes próximo. Que Dios los acompañe. En Profundidad, con Fernando Pintos. Los comentarios expresados en este programa son ajenos a Noticiero El Vigilante.